Hola queridos hermanos en Cristo, mi nombre es Enrique Olea y quiero compartir con ustedes un pequeño estudio, mis queridos hermanos, basado ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Cada vez, mis queridos hermanos, que tengo oportunidad de hablar con mis hermanos, más bien de predicarles la palabra de Dios, yo les recuerdo, hermanos, de quién somos hijos. Y digo recuerdo porque en muchos de los casos los hijos de Dios se olvidan de Dios. ¿Cuántos hermanos no se han retirado? ¿Cuántos hermanos se han olvidado de Dios? Y por eso yo cada vez que tengo la oportunidad les predico a mis hermanos y les digo, ser hijos de Dios, hermanos, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Privilegio que tenemos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, que vino, hermanos, desde el cielo a esta tierra para darnos este hermoso privilegio. Quiero hablarles acerca del poderoso Hijo de Dios. Mateo 28, 18, 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesús no solo está hablando como el humilde campesino de Galilea, sino como el poderoso Hijo de Dios. Vemos aquí que en su muerte y su resurrección derrotó a Satanás, el pecado y la muerte. Dios le dio toda la autoridad en sus manos. Aquí en el monte de Galilea, Cristo proclamó que ahora tenía toda autoridad y que Satanás había sido derrotado. Nuestro Señor Jesús derrotó a Satanás en el desierto. Veamos. Satanás llevó a Cristo a una montaña y le ofreció todos los reinos del mundo. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Cristo reprendió al diablo por pedir que le adoraran. Una tentación a hacer exactamente lo contrario de lo que cada israelita estaba llamado a hacer. Lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 6, versículo 13 y 15. Con respecto a nuestro Señor Jesús, Satanás estaba ofreciendo una corona sin cruz. Es decir, la experiencia de nuestro Señor Jesús sirve para el cristiano como patrón para la guerra espiritual de hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Este es el ejemplo que Él nos ha dejado. Nuestro Señor Jesús resistió a Satanás. Lo podemos ver cómo lo resistió. Allí en Efesios capítulo 6, versículo 11, versículo 13 y 14. Y también en Santiago capítulo 4, versículo 7. Y también lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Luego, Él derrotó a Satanás con un uso constante y significativo de las Escrituras. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Esto debemos hacer como cristianos, ser consistentes en la palabra de Dios para poder derrotar a Satanás y huya de nosotros. Un gran ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo para todos sus seguidores. Toda potestad, dice Cristo, toda potestad me es dada. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda la autoridad le ha sido dada a nuestro Señor Jesús, y todo aquel que venciere, dice Cristo, lo invitará a sentarse junto con él en su trono. Toda la autoridad, hermanos, fue dada a Cristo. Lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Apocalipsis también 3:21. Cristo manifestará todo su poder cuando Él venga en toda su gloria, como lo dice Mateo capítulo 19, versículo 28. También Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28. Y lo podemos ver también en Efesios capítulo 1, versículo 10. La palabra potestad normalmente se refiere a la autoridad delegada, como lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 9. Y también en el capítulo 9, versículo 6 al 8. Y también lo podemos ver en su capítulo 10, en el versículo 1 de Mateo. El Padre iba a dar toda la potestad al Hijo. Filipenses 2, 9 al 11. Aquí el Señor Jesús quizás recordaba la profecía de Daniel, que está ahí en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Nuestro Señor Jesús ahora manda a sus discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, esto significa discipular.
Esta es una comisión a llevar el Evangelio a todas las naciones y es un cambio definido que lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6, donde la comisión se limitó a los judíos solamente. Pero esto no fue todo lo que nuestro Señor Jesús había pedido que se hiciera respecto al Evangelio, sino que se predicara también a toda criatura, es decir, a todo el mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Una vez que la persona cree en el Evangelio y lo obedece, debe bautizarse, lo cual sugiere el compañerismo de una iglesia local. También se le debe de enseñar a los nuevos discípulos, lo cual sugiere una enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Pongamos atención a esto, mis queridos hermanos. Tengamos presente que nuestra comisión no es simplemente ganar almas, es también hacer discípulos, lo cual incluye ganarlos, traerlos dentro del compañerismo cristiano y edificarlos en la fe, en tanto que agradecemos a Dios nuestro Padre por cada ministerio cristiano que es fiel al Señor y su palabra. Cualquier cosa que se haga para Dios debe estar ligada a nuestro Señor Jesús y también debe estar ligada a la iglesia local. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles. Mateo capítulo 28, versículo 19. Más bien, haced discípulos de todos los gentiles, porque enseñar en el sentido más usual de la palabra, es decir, en el bautismo, los creyentes, los cristianos nos identificamos públicamente con la deidad. Reconocemos que Dios es el Padre, que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Es algo que viene cuando el hombre escucha el Evangelio y cree en él, y se expresa por medio de nuestra fe en nuestro Salvador Jesús. Es decir, confesamos públicamente que Jesús es el Hijo de Dios delante de los hombres. Lucas capítulo 12, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Bautizándolos en el nombre. Debería ser hasta dentro del nombre, como lo vemos ahí en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados. Y también en Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, todos los que habían sido bautizados en Cristo, es decir, metidos en Cristo simbólicamente en el acto. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro bautismo en agua? Nuestro bautismo en agua debe de ser en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que debemos ser bautizados en toda la plenitud de la gracia, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual pertenece a los que creemos en Cristo Jesús, como lo vemos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Y después de haber cumplido con el ministerio misionero de nuestra obra, de ir y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que el que crea sea bautizado, y todos los que hemos creído y obedecido y bautizados en Cristo, debemos ahora permanecer en Cristo para siempre. Esto también implica, hermanos, enseñar a los nuevos miembros, como le dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos durante los 3 años que había estado con ellos. Enseñar a estos miembros bautizados de la iglesia visible, que guarden todas las cosas que os he mandado a vosotros, mis discípulos. Ahora, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, ahora nuestro sentir, como seguidores de Cristo, debe de ser este. Predicaré tu palabra por donde quiera que yo ande, para ser discípulos para ti, Señor y Salvador mío. Mi seguridad eres tú, mi Señor, porque no estaré solo para hacer lo que tú me pides. Tú estarás conmigo todos los días de mi vida, y tú, Señor, serás siempre mi compañero fiel. En ti confío, mi Señor. Este es el sentir de todos los seguidores de Cristo ahora. Concluyo con lo siguiente. Los cristianos debemos de confiar y obedecer a nuestro Señor Jesús, pues es quien dice, toda potestad me es dada en el cielo, todo el poder del amor, de la sabiduría, de la fuerza del cielo, es decir, todo el poder en la tierra, poder sobre todas las personas, todos los movimientos, todas las pasiones, todos los principios, todo esto me pertenece, dice nuestro Señor Jesús, para que ustedes obedezcan y cumplan lo que les mando. La evangelización del mundo, todo esto me es dado a mí. Como el Señor y dueño de todo, ustedes no saldrán solos sin auxilio. En todos sus servicios y viajes conocerán el compañerismo del Hijo de Dios, si me obedecen y me son fieles hasta la muerte. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no tengan temor, porque yo estoy con vosotros todos los días, no solo para siempre, sin interrupción, hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos garantiza que Él
va a estar con nosotros los que hemos creído en el Hijo de Dios, estará con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Este es el poder del Hijo de Dios. Queridos hermanos, mi nombre es Enrique Olea, soy predicador de la Iglesia de Cristo. Un saludo para cada uno de ustedes y un abrazo. Me despido, esperando que por este medio estemos en comunicación, así como lo hemos hecho hasta ahora. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Amén.